noches, queridos hermanos. En esta oportunidad damos gracias a Dios por la vida que hoy nos regala. Me es grato saludarles a través de este medio, deseando que las bendiciones de nuestro Dios puedan estar acompañándoles. Damos gracias a Dios porque hoy estamos estrenando un nuevo mes, es el día primero del mes de abril, y en medio de esta crisis agradecemos a Dios porque ha sido bueno con nosotros a pesar de las circunstancias que hoy nos rodean. Podemos dar gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia es eterna. En esta ocasión, antes de tener el estudio de la palabra de Dios, quisiera aprovechar un momento para hacer algunos recordativos respecto a algunas cosas que se han decidido en estos últimos días. El día de ayer tuvimos una reunión virtual de pastores, específicamente en lo que tiene que ver con las cuestiones que estamos viviendo en la actualidad respecto al COVID-19 y los avances que ha habido, por lo cual se ha decidido que los grupos pequeños, las casas de esperanza como se le ha estado llamando, pues por un tiempo que es sábado 4, 11 y 18 del mes de abril no estarán funcionando, es decir, que las reuniones van a ser de manera familiar en nuestros hogares. Para ello vamos a estar pendientes de la información que nuestros líderes, ancianos y un servidor como pastor del distrito vamos a estar haciéndoles llegar. Esto no significa que por ya quedarnos en casa tenemos la libertad de no adorar. Recuerde que es un momento muy decisivo en el cual nuestra fe de alguna manera está siendo probada y no podemos nosotros soltar. La crisis tiene dos objetivos principales. Número uno, nos hacen crecer, afirman nuestra confianza en Dios, o por lo contrario nos hunden, nos desaniman o nos desalientan. Ojalá que esta crisis que estamos viviendo pueda fortalecer nuestra fe, nos haga reflexionar, nos haga examinar nuestra propia vida y pedirle a Dios de su Santo Espíritu para que nos guíe, para poder soportar. No sabemos qué tiempo vaya a durar esta crisis de salud. Lo que sí podemos hacer y sabemos que debemos hacer es unirnos en oración. Por ello también queremos recordarles el plan de oración que hemos hecho como iglesia, de estar orando durante 100 días. Anteriormente nosotros habíamos hecho un plan por lo que la contingencia durara, y creo que viene a bien convertir estos momentos de oración como un estilo de vida de nuestra iglesia. Entonces hemos estado orando a las 5:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche, juntamente con la lectura de un libro del Espíritu de Profecía, Evento de los Últimos Días. Los invitamos a continuar en la lectura diaria, un capítulo diario, no vamos a leer más, solamente un capítulo cada día. Así que bajo estas recomendaciones vamos a quedar pendientes también de otras informaciones que vayan actualizándose, y de la misma forma se los vamos a hacer llegar. En esta noche, después de dar estas indicaciones, vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios, y para ello quisiera invitarlos a que inclináramos nuestros rostros y pidiéramos la bendición de nuestro Dios. Querido Padre que habitas en los cielos, alabado sea tu santo nombre. En esta noche te damos gracias porque nos has dado un nuevo día. Y eso, Señor, nos habla de tu amor, nos habla de tu cuidado y de tu misericordia. En medio de esta crisis nacional y mundial, siempre, Señor, hay un momento para reflexionar, para buscarte, para adorarte. Y en este momento lo estamos dedicando especialmente, Señor, para el estudio de tu palabra. Permite, Señor, en este momento que nuestra vida pueda ser limpiada por la sangre de Cristo. Perdónanos, oh Señor, y permítenos gozar en estos minutos de estudio de tu palabra la bendición más grande que es la de tu Santo Espíritu, que abra nuestro entendimiento para poder comprender, para poder entender
que estas circunstancias deben acercarnos más a ti. Háblanos pues, Señor, en este momento. Te invitamos a nuestro estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero esta ocasión, esta noche, meditar con ustedes en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Si tiene ahí la Biblia a mano, vaya a ella y búsquela. Muchos autores le conocen a estos primeros 3 versículos del libro de Apocalipsis, capítulo 1, como el prólogo. El prólogo es donde el autor escribe una pequeña reseña de todo lo que el libro va a tratar. Es decir, es una síntesis de todo el contenido que el libro va a tener. Dicho esto, entonces, vayamos al prólogo, que es el capítulo 1, versículos del 1 al 3, y específicamente nos vamos a centrar en el versículo 3 del capítulo 1. Pero como antesala tenemos 2 versículos anteriores que también vamos a leer para enriquecer entonces el significado del versículo 3. Mire lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y viene el versículo en el cual nos vamos a detener. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, Juan, en la introducción, en el prólogo, nos está diciendo que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a él para manifestarle ¿a quién? A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, todo Apocalipsis se va a desarrollar sobre las cosas que habrían de ocurrir y que el versículo 3 dice, porque el tiempo está cerca. Todo lo que Apocalipsis diga tiene que ver con eventos, profecías que sucederían antes de. Específicamente nos referimos a la venida de Jesús. Y quien escribe el libro de las revelaciones o el Apocalipsis, dice el mismo autor, dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el versículo 3 vamos a detenernos en ello. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. La palabra bienaventurado es una palabra que se utiliza muchas veces en la Biblia. Aproximadamente en el Antiguo y Nuevo Testamento aparecen 123 veces. En el libro de Apocalipsis, la palabra bienaventurados aparece 7 veces. Y esta es la primera mención que se hace en el libro de la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa feliz, dichoso, y la palabra con la que se traduce aquí el libro de Apocalipsis, bienaventurado. En el pensamiento griego, la palabra bienaventurado o la bienaventuranza es una forma fija para enaltecer la buena fortuna que le sobreviene a una persona. Desde la filosofía y el pensamiento griego, bienaventurado entonces es una persona que tiene riquezas, que tiene bienes materiales, que tiene una buena familia, que tiene fortuna, en fin, que tiene fama, que es conocido por tener sabiduría o mucho conocimiento. De paso, esta palabra makarios o bienaventurado se escribía mucho en las tumbas, en los sepulcros, en las lápidas, donde morían personas de renombre. Por eso es que para los griegos se decía que solamente eran felices aquellas personas que disfrutaban de estos bienes terrenales. Es decir, solamente bienaventurado para ellos tenía que ver con bienes terrenales. Pero no así entonces en la Biblia, porque en el contexto bíblico la palabra bienaventurado no tiene que ver con cosas, tiene que ver con personas.
Y en el Nuevo Testamento más específicamente, el uso de este término es un rasgo especial que tienen aquellos que participan del reino de Dios. Es por eso que cuando nosotros en la Biblia, específicamente en el libro de Mateo 5, cuando se habla de las bienaventuranzas entonces son expresadas por Dios como un consuelo, como un aliciente para sus hijos. Y si usted es curioso, siempre que en el Nuevo Testamento nosotros encontremos la palabra bienaventurado, la vamos a encontrar en un contexto de lucha, en un contexto de prueba, en un momento de crisis que Dios permite, pero que al mismo tiempo Dios las transforma en bendición para sus hijos. Por eso es que en el capítulo 1, versículo 3 de Juan, en medio de todo lo que va a suceder pronto, Juan dice, bienaventurado, feliz, dichoso. Pero ¿quién es esa persona que es feliz, bienaventurada, dichosa? Mire lo que dice, el que lee. El juego de palabras que el revelador Juan utiliza es muy importante y vamos a dedicarle un minuto para dar algunos detalles que tienen que ver con el contexto inmediato en el que Juan estaba hablando. El que lee. En los tiempos de Juan había una persona, así mismo como en los tiempos de Jesús. Si nosotros leemos el libro de Lucas, dice que Jesús, conforme a la costumbre, fue a la sinagoga y se levantó a leer. Había una persona que era el que leía en todos los servicios. ¿Qué era lo que leía? Bueno, la palabra de Dios. Y Juan se está refiriendo, cuando dice bienaventurado el que lee, a esa persona que se paraba en público, en el púlpito, y se ponía a leer, que Juan sugiere y está dando a entender que el libro que se va a parar a leer la persona es el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee. Pero no se queda solamente allí. Dice, y los que oyen. ¿Quiénes eran los oidores? Bueno, el público que estaba entonces escuchando a aquel que estaba leyendo. ¿Quién era más importante? ¿El que leía o el que escuchaba? Los dos son importantes, querido, porque tanto se nutre el que lee como el que escucha. Y dice la Biblia, los que oyen las palabras de esta profecía, específicamente Juan refiriéndose al libro de Apocalipsis, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero detenerme entonces con tres énfasis que el revelador Juan hace en el versículo 1. Número 1, el que lee. ¿Quién es esa persona que lee? Decíamos hace un momentito que es la persona que se paraba en público y entonces daba la lectura. De paso, déjeme decirle que la palabra leer que se utiliza aquí en el original significa conocer exactamente, reconocer, y se usa principalmente para la lectura pública. En otras palabras, y en el contexto nuestro, ¿qué significa leer? Recordamos aquellas palabras de Jesús del libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esa es la persona que lee, que dedica tiempo a estudiar. ¿Usted sabe qué tiempo entonces utilizaba esa persona que se iba a parar en público para dar la lectura? Significa entonces, hay una escritora llamada Elena de White, ella dice en un libro llamado Testimonios para los Ministros, escuche lo que dice, dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como debemos. Cuando el pueblo de Dios comprenda lo que significa este libro para nosotros, entonces se verá entre el pueblo de Dios un gran reavivamiento. El que lee. Queridos, en medio de esta crisis, debe usted y yo verla como una oportunidad para crecer. Creo que en ningún otro momento tendríamos más tiempo suficiente para dedicar el estudio meticuloso de la palabra que ahora. Por eso Juan dice, bienaventurado aquella persona que está leyendo. En un momento de crisis, dijimos hace un momento, en el que se da la palabra bienaventurado. Ahora estamos en un momento de crisis.
Es decir, que en este momento de crisis se vuelve a dar esta palabra bienaventurado, pero para aquella persona que lee. Me encanta esta última parte de la inspiración, que dice, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, y hablemos de forma particular para ti y para mí, entonces que se verá entre nosotros un gran reavivamiento. ¿Sabe que el reavivamiento muchas veces nosotros lo esperamos que venga de afuera hacia adentro? Pero el reavivamiento se da de adentro hacia afuera. Y hemos repetido muchas veces, los cambios comienzan por nosotros mismos, pero los cambios no van a darse si nosotros no vamos a su palabra. El estudio de la Biblia continúa diciendo ella, la hermana Elena de White, requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Querida iglesia, es momento de que así como fuimos conocidos en algún momento, el pueblo de la Biblia, volvamos a hacerlo. Cuando leemos la historia de los pioneros, vamos a ver cuánto tiempo ellos dedicaban al estudio de la palabra de Dios. Y no es que no tuvieran trabajo, y no es que no tuvieran familia que mantener, y no es que no hubiera crisis, había trabajo, había familia que atender. Pero cuando nosotros entendamos que buscar primero el reino de Dios es más importante, entonces nuestra vida reflejará un reavivamiento en nuestras vidas. Pero ocurre que estamos más preocupados por las añadiduras que dice Mateo 6:33 que por buscar el reino de Dios. ¿Qué es lo que más nos preocupa en esta crisis? ¿Qué es lo que más nos preocupa, siendo realistas? La crisis económica que después va a terminar. Pero muy poco se ha hablado de la crisis espiritual que en muchos hogares esta situación de salud nos va a dejar. Y ahí nos podemos dar cuenta entonces que estamos más preocupados por la crisis económica que entonces por la crisis espiritual que pueda deparar. Por eso es que Juan, inspirado por Dios, dice, bienaventurado aquella persona que lee, que dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios. Pero no solamente es bienaventurado la persona que lee, también es bienaventurado ¿quién? Aquella persona que escucha. La palabra que se utiliza aquí en el idioma original significa oír, percibir con los oídos, escuchar, pero también significa entender. Es decir, que los que oyen y los que escuchan no son dos personas diferentes. Quizá si lo vemos desde el que predica y el que escucha, sí. Pero si damos una explicación en un contexto actual, el que lee y el que escucha puede ser el mismo. Jesús en cierta ocasión, hablando con respecto al cimiento, dijo que aquella persona que edificaba su casa sobre la arena, venían vientos, la historia continúa, y después dice, aquel que oye y practica. Es la misma persona. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan cuando dice también, bienaventurado los que oyen? No significa únicamente esperar que alguien me alimente. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a un nido donde ya hay pollitos. ¿Qué es lo que hacen los pajaritos, los polluelos? Solamente con el piquito abierto esperar que la madre o el padre llegue para alimentarlos. ¿Sabe que en cierta ocasión Pablo felicitó a un grupo de hermanos de Berea, porque después de que Pablo predicara el evangelio, predicara el mensaje, ellos iban a sus hogares y hacían un escudriño de todo lo que habían escuchado. ¿Quiénes son las personas que
escuchan entonces. Realmente la fe se despierta al leer, pero se fortalece al oír. Ambas palabras están asociadas, tanto el leer como el escuchar, están asociadas con el estudio de la Biblia. Ninguna palabra de leer o escuchar son suficientes por sí solas. Ambas tienen que funcionarse. Por eso es que Juan dice que bienaventurado es tanto el que lee como el que escucha. Y ambas referencias hablan de lo mismo, de que nosotros debemos dedicar tiempo al estudio de la Biblia, pero no solamente ello. Leer significa conocer, pero escuchar significa entender. No es solamente conocer, significa entender y practicar. De paso, Juan dice, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas. La palabra escuchar, en el contexto judío, también tiene que ver con conocer, estudiando su ley y guardándola también. Es decir, que entonces los que escuchan son aquellos que practican lo que leen. Son aquellos que, como los bereanos, después de oír, investigan. Son aquellos que están en constante búsqueda de la verdad, pero no para refutar, sino para hacer cambios en su vida. Y en tercer lugar, otro énfasis, el último que hace Juan en el versículo 3, está al final del versículo, porque el tiempo está cerca. De paso, déjeme decirle que esta es la palabra clave en el libro de Apocalipsis y en muchas otras epístolas de Pablo. El tiempo está cerca. Esa expresión, el tiempo está cerca, también está relacionada con el tiempo del fin. Y apuntan ambas a la venida de Cristo Jesús. Es decir, que desde el mismo comienzo Juan da la pauta, la razón por la cual debemos leer y entender o escuchar el libro de Apocalipsis. Esta expresión, el tiempo está cerca, es muy conocida en la Biblia. Y decíamos, está asociada con la venida de Cristo Jesús. Es decir, cuando Juan habla del tiempo está cerca, habla del tiempo en que se van a cumplir las cosas en ellas escritas. Y si vamos siguiendo la lectura del libro Eventos de los Últimos Días, comprenderemos qué significa el tiempo del fin. Y para recordar un poquito de lo que hemos estado hablando, hay una cita ahí de ese libro que hemos estado leyendo durante estos días y que los invito a que vayamos. Dice Evento de los Últimos Días, el fin está cerca. Y cada ciudad va a ser transformada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido será. Y no sabe qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de la verdad que han tenido. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. Y mire cómo termina diciendo, falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. El tiempo está cerca. Estos eventos, ¿cómo le podemos llamar? Mateo 24 le llama pestes, pestilencias. Hablan de que un evento se aproxima. No es el fin, o sea, no es que ya Cristo vaya a venir. Dice el libro de Mateo, esto es principio de dolores. Vivimos a la expectativa de lo que va a ocurrir. Queridos, pero el llamado para ti y para mí está entonces en la primera parte. Bienaventurado el que lee y los que escuchan. Este es el llamado para nosotros en este momento de crisis. Debemos dedicar tiempo a las profecías para conocer entonces el tiempo en el que estamos viviendo y tener la seguridad de que Dios está al control de este mundo y que después de esta crisis no sabemos lo que vaya a pasar. ¿Va a terminar esta crisis? Va a terminar. Pero la pregunta es, ¿qué va a ocurrir después? El capítulo
8 que hoy leíamos, el capítulo 8 que leíamos el día de ayer, y el 9 que leíamos hoy, hablan de la ley dominical. Para aquellos que tienen tanto interés en ello, creo que debemos entender que si hay algo que va a marcar casi el fin de este mundo, no van a ser estas calamidades. Ellos solamente nos están revelando, nos están mostrando, nos están hablando. Es decir, todas estas cosas nos están diciendo que es momento que nosotros reflexionemos, vayamos a su palabra para que conozcamos entonces qué cosas más van a ocurrir en el futuro. Dice esta cita de evento de los últimos días: habrá confusión en la ciudad, todo lo que pueda ser sacudido lo será. Hablando físicamente, pero si entonces estas palabras las llevamos al contexto espiritual, si hablamos de un zarandeo, que esta crisis empezará a sacudir quién realmente es un hijo fiel de Dios y quién no lo es. La pregunta entonces reflexiva de esta noche es: ¿seremos tú y yo parte de esos hijos fieles que, aun cuando sacuda esta situación, no sucumbiremos? Querida familia, el tiempo que ahora a nosotros nos ha tocado vivir no debe sorprendernos. Sin duda que Dios, a través de estas situaciones, está llamando a su iglesia a reflexionar en su vida. Así como Dios está sacudiendo las ciudades, Dios también está sacudiendo a su pueblo para saber quién es trigo y quién es cizaña. La pregunta mía es, después de esta crisis, o en medio de esta crisis, ¿cuántos hogares cada sábado nos estaremos reuniendo para adorar a Dios? ¿O encontraremos una oportunidad para hacer el sábado lo que siempre hemos querido hacer? Ojalá, queridos, que esta palabra bienaventurado, que está en el contexto de sufrimiento, de eventos, de momentos de prueba, de momentos de crisis, que es donde siempre se encuentra la palabra bienaventurado, podamos nosotros ser parte de ellos. Fortalece tu fe. La fe se fortalece, de acuerdo a lo que estudiamos, se fortalece a través del estudio, los que leen. Número 2, los que oyen, sí, los que entienden, los que practican. Número 3, los que se preparan para el tiempo del fin. Querida familia, Dios te bendiga. Que podamos hoy hacer uso de ese recurso que Dios ha dejado en nuestras manos. No recuerdes, no olvides, estar orando, porque Dios transforme tu vida y en medio de esta crisis nos haga fortalecer y salir adelante con una fe más fortalecida que al principio. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Permite que hoy que reflexionamos en el deber que tenemos ahora más que nunca de conocerte, de entenderte y de prepararnos, podamos, Señor, hoy convertirnos en esos bienaventurados que están listos para ese encuentro contigo. En esta crisis, manténnos firmes, aumenta nuestra fe y sosténnos firmes hasta que vuelvas por nosotros. Gracias por escucharnos. Sigue guiando nuestra vida, sigue guiando a nuestro país y a este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Dulces sueños. Prefiero a mi Cristo al vano
casa sin fin, a casas y tierras